Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Andan bien? Bueno, espero que disfruten de esta clase online de economía. Hoy el tema que nos reúne junto a la pantalla es decisión de los empresarios. Acá vamos a hacer la pregunta, o vamos a responderlas: ¿cuándo producir y cuándo no? A su vez vamos a ver cuánto producir. Pero antes de comenzar, quiero aclararles una cosa. De este tema voy a hacer dos videos. Uno, como siempre, utilizando las diapositivas, las presentaciones. Y otro, lo voy a hacer con un método un poco más tradicional, mostrando hojas, mostrando esquema. ¿Por qué voy a hacer así? Este es un tema muy complejo y es muy importante. Prefiero que ustedes tengan dos maneras de darlo distintas. Ustedes van a poder ver las dos. Si a ustedes les queda más claro de la manera tradicional, perfecto. Si les queda mejor entender con esta forma, con las presentaciones, bárbaro. Van a tener las dos opciones. Comencemos. Lo primero que vamos a decir es: vamos a tomar en cuenta el costo total, los costos fijos y los costos variables. O sea, los empresarios van a tomar en cuenta todas estas variables para ver si producen o no producen. Comencemos con el esquema que ya habíamos visto, la gráfica, donde tenemos el costo marginal, el costo medio y el costo variable medio. Habíamos dicho que el costo marginal tiene una forma de U y a su vez coincide con el mínimo del costo medio y el mínimo del costo variable medio. Otra cosa que habíamos dicho, que habían dos condiciones para que los empresarios maximizaran su beneficio. Y una de ellas era que teníamos que estar del lado creciente del costo marginal. La parte decreciente del mínimo del costo marginal hacia la izquierda no lo vamos a tomar en cuenta porque en realidad no cumple con una de las condiciones de maximización. Nos quedamos con la parte creciente. Vamos a dividir este tema en distintos escenarios. Yo le voy a llamar zona 1, zona 2, hasta la zona 5. La zona 1, el precio que le voy a llamar P sub 1, va a estar comprendido entre el mínimo del costo marginal y el mínimo del costo variable medio. Gráficamente lo vemos aquí, en la zona amarilla. Estamos entonces en el mínimo del costo variable medio y en el mínimo del costo marginal. En esa zona va a estar nuestro precio de referencia. Supongamos que el precio es igual a 1. P sub 1 igual a 1. Vamos a tener lo que es la recta del ingreso marginal. Recuerden que dentro de las condiciones de maximización del beneficio tenemos que el costo marginal se iguala al ingreso marginal, que en este caso es P sub 1 igual a 1. Esa recta de color negra es el ingreso marginal igual a P sub 1 igual a 1. En el punto donde se une el costo marginal con esa recta, bajamos y obtenemos lo que viene a ser la cantidad de equilibrio. En este caso, la cantidad de equilibrio sería 14. Una vez hallada la cantidad de equilibrio, podemos decir que 14, que es la cantidad de equilibrio, por 1, que es nuestro P sub 1, nos daría el ingreso total. El ingreso total es igual al ingreso marginal por Q. Esa área verde es justamente nuestro ingreso total de producir 14 unidades. Si nosotros producimos 14 unidades y nos vamos hacia arriba hasta llegar al costo medio y hacemos la cuenta, 14, que es nuestro Q, por el costo medio, vamos a tener el costo total de haber producido 14 unidades. Nuestro costo total está representada por esa área roja. Pero si yo llego del 14 hasta el costo variable medio y hago costo variable medio por Q, me va a dar esa área rayada. Esa área rayada es el costo variable.
Entonces, si tenemos el costo variable y tenemos el costo total, los costos fijos surgen por diferencia. Es esa pequeña área que no cubre los costos variables. Esos son los costos fijos. Tenemos costos fijos y costos variables. Y veamos los ingresos totales. Como verán, los ingresos totales no cubren ni siquiera el área de los costos variables. Los ingresos totales son menores a los costos variables y los costos variables menores al costo total. ¿Qué está ocurriendo en esta primera zona? Primero, tenemos beneficios negativos. A su vez, tenemos que el ingreso total no cubre ni siquiera el costo variable. Obviamente que los costos fijos no los cubre. El ingreso total que recibe la empresa cubre solo una parte del costo variable y nada del costo fijo. En este caso no se produce. Esta es una situación donde el empresario va a cerrar. Si produce o no, obtiene pérdidas. En este caso, si produce, estas son mucho más grandes. ¿Por qué dice eso que son más grandes? Porque en realidad si produce va a tener lo que son los costos variables. Los ingresos totales no los cubren. Entonces vamos a tener mayores pérdidas. Pasemos ahora a la zona 2. En este caso vamos a decir que nuestro precio de referencia es igual al mínimo del costo variable medio. Tenemos nuestro ingreso marginal. Nuestro ingreso marginal igual a P sub 2 igual a 1,33. Nuestro precio ahora es 1,33. La cantidad de equilibrio es 15. Si hacemos el ingreso marginal por Q, que en este caso es 15, vamos a obtener el área de lo que son los ingresos totales. Si seguimos para arriba, vamos a obtener los costos totales haciendo el costo medio por Q. Esa área roja es el costo total. Si llegamos al costo variable medio y lo multiplicamos por Q, vamos a obtener el costo variable. Y obviamente, por diferencia, sacamos los costos fijos. Los ingresos totales cubren el 100% del costo variable. Lo único que no está pudiendo cubrir nuestros ingresos totales son los costos fijos. Entonces acá podemos decir que los ingresos totales son iguales a los costos variables y a su vez estos son menores a los costos totales. En esta segunda zona seguimos teniendo beneficios negativos. En esta zona el ingreso total que recibe la empresa cubre la totalidad del costo variable, pero nada del costo fijo. Este es un caso donde el empresario le es indiferente producir o no. Si produce, obtiene el mismo resultado que si no produce. Y veamos por qué. Vamos a hacer una comparativa entre si produce del lado izquierdo y si no produce del lado derecho. ¿Qué pasa si produce? Lo que tiene que desembolsar, o sea, sus costos van a ser los costos fijos, que en este caso le vamos a llamar menos costos fijos sub 2, y los costos variables, que van a ser los costos variables de producir 15. La suma de esos costos son los costos totales. Eso es lo que tiene que desembolsar. Por el otro lado, lo que le va a ingresar van a ser los ingresos totales, que en este caso va a ser P por Q. Pero en este caso, como estamos en lo que es la zona donde se iguala el costo variable con los ingresos totales, podemos hacer el cambio. Entonces los ingresos totales van a ser igual a los costos variables. ¿Qué ocurre? Tenemos restando los costos variables y sumando los costos variables. ¿Qué significa? El resultado va a ser que va a tener que sacar de su bolsillo los costos fijos. ¿Qué decimos con esto? Que si produce lo producido, el ingreso total cubre los costos variables, pero los costos fijos van a tener que salir del bolsillo del empresario. Ahora, ¿qué pasa si no produce? Si no produce, lo que tiene que desembolsar es los costos fijos, que acá le llamamos menos costos fijos sub 2, y atención, como no produce, no tiene costos variables, o sea, los costos variables van a ser cero. Eso van a ser los costos totales. A su vez, lo que le va a ingresar es igual a cero. ¿Por qué? Porque no produjo. Al no producir, no pudo vender. El resultado va a ser que va a tener que sacar de su bolsillo los costos fijos.
Si comparamos el resultado de producir o no producir, es el mismo. Va a tener que sacar de su bolsillo los costos fijos y eso sí los va a tener que pagar. Produzca o no produzca, es indiferente. Y hasta acá vamos a llegar. Seguimos con otro video, las otras 3 zonas que nos quedan. Muchas gracias.